Buenas tardes. Este es el comentario positivo. El día de hoy, pues vamos a terminar ya el tema de la cruz en la tercera parte, que ya vamos a hablar ahora de la resurrección, y conforme a lo que hemos venido hablando en los otros dos temas. Bueno, en estos hechos hemos dado un vistazo al colmo de la maldad que el hombre puede exhibir contra su prójimo y hacia Dios. Esta es una horrible visión y probablemente nos podría dejar desanimados y deprimidos. Pero bueno, la crucifixión no fue el fin de la historia, eso es una realidad. Entonces, cuán agradecidos podemos estar de que tenemos una oportunidad de echar un vistazo a la infinita misericordia de Dios para con el hombre, el don de la redención y el milagro de la resurrección y la expectativa del mañana de la Pascua. Bueno, vamos a ver hoy vamos a hablar de algunas declaraciones que fueron extraídas de un libro que se llama Oraciones y Proclamaciones de Derek y Ruth Prince. Entonces, vamos a ver dos temas. Primero, el intercambio hecho en la cruz, que precisamente para nosotros realmente es la sustitución, y díganlo los redimidos. El segundo tema, bueno, es precisamente la redención, la justificación. Y bueno, vamos a ver principalmente, vamos a hablar de algunas escrituras. Vamos a ver primero el, el, el libro de Isaías. Permítame, el libro de Isaías 53, 4 y 5. Un segundo. Isaías 53, 4 y 5 dice la palabra: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre de Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Papito, pues es una bendición, es un privilegio poder seguir con este tema, hablar, Señor Dios Todopoderoso, del valor de lo que usted hizo en la cruz por mí y por cada una de las personas, Señor bendito, que quieran escuchar, porque finalmente sí lo hizo por todos, pero solamente lo van a recibir los que quieran escuchar, los que le crean, los que caminen en fe, Señor bendito. Y aquí estoy, Señor Dios Todopoderoso, buscando ser una puerta de bendición, Señor bendito, para muchas personas que quizás no han entendido o no lo han llevado hasta su real valor, lo que estamos hablando en estos temas en el comentario positivo. Le pido que bendiga este canal, que bendiga a las personas que lo ven, y que me dé la oportunidad, Señor, de no hablar como siempre lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que me han enseñado, sino lo que el Espíritu Santo quiere hablar en este canal. Gracias. Pongo este tiempo en sus manos y yo declaro bendición para cada una de las personas que están oyéndolo y para las que van a compartir, para que otros sean bendecidos por medio de esto. Le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues aquí vemos en esta parte que Jesús, esto fue escrito como una profecía muchos cientos de años antes de que el Señor Jesucristo, bueno, pues naciera en la tierra, viviera en la tierra, muriera en la tierra y fuera resucitado y tomara su lugar en el cielo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero sí vemos que él ya lo había declarado, que Jesús fue castigado para que nosotros fuéramos perdonados. O sea, sobre él cayó lo de nosotros, entendiendo la parte de responsabilidad que debemos de tomar cada uno, y de que decir por nosotros no lleva al entendimiento real del valor que tiene la muerte del Señor Jesucristo. Pues es mejor que lo veamos como por su castigo yo fui perdonado. Otro tema es que dice que él fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Él fue herido para que yo sanara. Entonces, si él llevó todas mis enfermedades y dolencias en su cuerpo, ¿por qué yo puedo seguir teniendo enfermedades y dolencias en el mío si él ya las llevó? Ayer tenía la oportunidad de hablar con mis hermanos en el grupo del ministerio donde servimos, y bueno, les explicaba esa parte del por qué de repente nosotros no podemos recibir la bendición. Quizás tú has clamado por mucho tiempo, orando para que Dios te quite quizás una enfermedad o una dolencia. Bueno, aquí hay dos cosas. Primero,
El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne que el Señor le dijo, él clamó muchas veces para que Dios se lo quitara y el Señor le dijo, bástate en mi gracia. Y Pablo entendía que precisamente por el conocimiento que él había tenido el privilegio de tener, si el Señor Jesús no le hubiera puesto ese aguijón, él se hubiera ensorbecido de la manera en que él pues tenía entendimiento al respecto del Antiguo y del Nuevo Testamento, aun cuando en ese momento todavía no se le llamaba así ni se había compilado el Nuevo Testamento como tal como lo vemos hoy. Pero él tenía el entendimiento ya de todo eso. Y bueno, la segunda parte es, muchas veces, y Pablo mismo lo explicaba, somos como niños que necesitando ya haber entendido y poder decir cosas ya, de recibir cosas como carne, tenemos que seguir recibiendo lechita espiritual porque somos inmaduros. Entonces, en parte, primero, no conocemos nuestra bendición, no podemos pelear por una bendición que no conocemos. Muy pocos cristianos hoy se interesan en tener una lectura diaria de la Biblia. Yo les decía a los hermanos, hay una necesidad de aprender a leer la Biblia de 3 maneras. La primera le llamo yo la bosquejal. La bosquejal es una lectura rápida en la cual voy a terminar pronto de leerla para conocer toda la Biblia completa y saber de qué estamos hablando, qué es lo que el Señor me quiere decir. La segunda es la lectura de meditación. Todos nosotros, espero que así sea, tenemos un tiempo al menos de oración con Dios al día. Y en ese momento es cuando podemos leer, y un verdadero cristiano, pues al menos unos 2 capítulos diarios lee de la palabra para que el Señor le hable a su vida y empiece a ser transformado. Esa lectura es la de la oración, es la de mi tiempo con Dios, de una plática que yo tengo. Y viene la tercera, donde realmente esa ya va a ser mucho más lenta. La tercera forma de leer la palabra, esa ya no es en mi tiempo con Dios en la mañana, que así yo le llamo tiempo con Dios, porque es el tiempo especial que yo tengo dedicado para mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano le da lo primero y lo mejor al Señor, y un cristiano le da lo primero al abrir los ojos al Señor Jesús, y ese es su tiempo. La tercera forma es donde ya realmente vamos a darle un entendimiento, donde vamos a mascar la palabra y vamos a regurgitar la palabra y vamos a seguirla mascando hasta que le demos el entendimiento correcto. Esta lectura es mucho más lenta, quizás me lleve mucho tiempo poder asimilar lo que el Señor me quiere decir. Es verdad que muchas veces en una sola porción bíblica el Señor nos mantiene por mucho tiempo porque quiere que entendamos con claridad lo que Él quiso enseñarnos. Entonces hay 3 formas de leer la Biblia y estas deben de ser en continuo las 3. Esto quiere decir que no necesariamente voy a estar en la misma parte leyendo cada una, porque la rápida pues obviamente voy a ir de una manera acelerada. La de la mañana voy a estar leyendo unos 2 capítulos, y la otra, que es mucho más lenta, quizás hasta ni siquiera termine un capítulo, sino solamente esté en una porción bíblica y el Señor me haga entender qué quiere que yo asimile de esa escritura. Entonces, es como nos dice el Salmo 1. El Salmo 1 en el versículo 3 dice: será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto todo su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prosperará. Entonces esa es la promesa de Dios: en todo lo que yo haga prosperará. Pero para que pueda llegar a esa promesa tiene que venir la primera parte de esta promesa, y está en el versículo 2, que dice: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en ella medita de día y de noche. Deleite, disfrutarlo, estar enamorado realmente de la palabra de Dios, querer tener hambre. Cuando yo tengo hambre busco qué comer. ¿Y por qué en lo espiritual de repente pueden pasar 2 días, 3 días, 5 días, una semana y no leo? Y el espíritu también, así como la carne, empieza a doblegarse ante la falta de comida. Muchos hermanos ni siquiera un ayuno de unas horas pueden hacer, ni un medio ayuno aguantan porque ya sienten que ya se están desmayando. Pero eso sí, en lo espiritual sí pueden ayudar lo que sea, porque no les ocupa el realmente
alimentarse de la palabra. Ese es algo que tenemos que empezar a hacer la transformación. Eh, Tanto el ayuno físico como el alimento espiritual son los que me fortalecen. Mi verdadera comida, decía el Señor Jesús, es hacer lo que el Padre me mandó a hacer. ¿Y cómo lo voy a saber si no yo? O sea, el Señor Jesús lo sabe de antemano, no te necesitaba leer nada porque Él es la palabra. Pero nosotros sí necesitamos leer para saber qué es lo que el Señor me mandó a hacer para poder hacer la verdadera comida y la verdadera bebida del Señor Jesús. Bueno, después de esto, vamos ahora a Isaías 53 también, pero ahora en el versículo, 10, versículo 10. Y Isaías 53, versículo 10 dice la palabra de Dios: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia y prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Entonces, aquí vemos que Él fue hecho pecado con nuestra pecaminosidad, para que nosotros fuéramos hechos justos con su justicia. Eso es lo que nos está diciendo aquí. El Señor le quiso quebrantar y le sometió a un padecimiento. Cuando Él entregue a sí mismo su cuerpo, su vida como ofrenda de expiación, Él verá su descendencia y prolongará sus días. Y Él, aquí Él nos estaba explicando realmente, y algo que quedó muy lejos del entendimiento de los judíos, es que nos estaba diciendo aquí el Padre que el Señor Jesús iba a morir y resucitar, puesto que dice que Él se iba a entregar como ofrenda de expiación. Una ofrenda de expiación no podía salir viva, tenían que sacrificarla. En el Antiguo Testamento eran corderos que hacían les hacían cortes y hacían una ofrenda con su sangre de expiación. Y aquí vemos que dice: después de eso verá su descendencia y prolongará sus días. Claramente está hablando de la resurrección del Señor Jesús, que fue algo que no vieron y no entendieron los judíos, a pesar de que está claro. Y luego también, bueno, de ahí nos vamos a la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Nosotros fuimos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué? Porque él no conoció pecado, pero cargó con mis pecados, con tus pecados. Bueno, también vemos en el libro de los, en la carta de los Hebreos, en Hebreos capítulo 2, versículo 9, dice la palabra de Dios: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Él probó la muerte por todos para que nosotros pudiéramos vivir. He aquí la diferencia. El que no está vivo espiritualmente muere dos veces. El que está vivo físicamente, vivo espiritualmente, no muere. Muere solamente una vez, la muerte terrenal. Y eso, si nos alcanza el arrepentimiento, el arrebatamiento antes, no llegaremos a probar la muerte. Entonces Jesús murió nuestra muerte para que nosotros pudiéramos recibir su vida. Entonces Él murió por mí para que yo pudiera vivir por Él. Amén. Luego también vemos Gálatas 3 y 14. Gálatas 3, 13 y 14 dice la palabra: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que se cuelga en un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Entonces, aquí lo que nos dice es que Jesús fue hecho maldición, para que nosotros pudiéramos ser y entrar en la bendición. O sea, Él hizo todo lo que tenía que hacer, lo que yo tenía que haber recibido. Él recibió lo que yo tuve que haber recibido para poder vencer. Bueno, vemos también, vamos a ver segunda de Corintios 8, 9.
Segunda carta de Corintios 8:9. Dice: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Jesús sufrió nuestra pobreza para que nosotros pudiéramos compartir su gloria, su abundancia, para que nosotros podríamos tener la abundancia que viene de Él. Completando, en el capítulo 9, versículo 8, dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Aquí no quiere decir que sea un pecado, como algunos lo han manejado, el ser pobre. La teología de la prosperidad nos enseña eso, está mal. Aquí a lo que se refiere es que dice la escritura, joven fui envejecido y nunca he visto justo que mendigue pan. Es a lo que se refiere la escritura, es que nada nos faltará. Dice: siempre tiene todo lo suficiente en todas las cosas. Quiere decir que nunca va a faltar, sobrar. No está diciéndolo, no está tampoco en contra de ello. Hacia arriba, lo que sea; hacia abajo, nada. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no está peleado con el que alguien sea millonario o rico, o que está en una posición acomodada. Pero el Señor sí entiende, yo puedo entender aquí que el verdadero siervo de Dios no le va a faltar nunca nada, nunca le va a hacer falta nada. ¿Por qué? Porque la provisión de Dios está en su casa y él nunca va a mendigar o va a estar sufriendo porque no tiene. Y entonces otra vez volvemos a la pregunta: ¿por qué, si yo ya soy hijo de Dios, por qué no me ha llegado la bendición de esa manera? Quizás estoy padeciendo falta de algo, alguna necesidad, o he orado y clamado por algo y no lo he recibido. Bueno, dice aquí, como está escrito: Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Él esparció y dio a los pobres. O sea que nunca le va a faltar a un hijo de Dios nada. Y algo está pasando entonces cuando yo no lo recibo. Quizás yo ni siquiera en esta parte he valorado todo esto que estamos hablando en este momento hoy, al respecto de lo que el Señor Jesucristo hizo para que a mí ya no me faltara nada. Y bueno, vamos a la escritura que está en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra en el trono de Dios. Bueno, aquí vemos que Jesús soportó vergüenza para que nosotros pudiéramos compartir su gloria. Vemos Mateo 27. Mateo 27, 35 y 36. Dice: y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suertes, y sentados le custodiaban allí. Bueno, él soportó la vergüenza que yo tuve que haber pasado por haber hecho todo lo que hice para que yo pudiera compartir su gloria. También vemos otra vez, regresando al libro de los Hebreos, Hebreos 2:9, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte de todos. Por gracia de Dios, fue un regalo de Dios que él probara la muerte que nosotros teníamos que haber probado, y la vergüenza que nosotros tuvimos que haber tenido, para que nosotros pudiéramos tener gloria en él. También, regresando al libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Versículo 46 dice al 51: y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani, que esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decía: este está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió y, tomando una esponja, la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: deja que veamos a ver si viene Elías a salvarle. Entonces Jesús, exclamando otra vez a gran voz, exhaló en el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas partieron. Dos cosas pasaron al romperse el templo, el velo del templo. Uno, los judíos tenían la costumbre de rasgar sus ropas para mostrar dolor por el luto de un ser querido.
el templo representaba la gloria de Dios y la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Entonces fue como si el Señor, el Padre, se hubiera rasgado las ropas por la muerte del Señor Jesús. La segunda es que al romperse el velo hay un acceso directo ya para todo el que cree en el Señor Jesús para entrar directamente a la presencia del Padre. Esas son las dos cosas importantes de esto, pero vemos finalmente que entonces también el Señor Jesús sufrió nuestro rechazo, porque todos en algún momento lo hemos rechazado, aún hasta los cristianos, para que nosotros tuviéramos una aceptación con el Padre, para que Él nos aceptara en su presencia. Esto también lo vemos en Efesios capítulo 1 versículos 5 y 6. Nos predestinó para la adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros el amado. Entonces aquí vemos que Él aceptó. ¿Para qué? Porque nos predestinó para adopción. Otra vez vemos la palabra adopción, lo que veníamos hablando cuando estábamos en la lectura sabatina hablando del capítulo 1 de Juan, en donde habla de que vino a permitir, dice primero que Él es el unigénito y después en el 12 venimos a ser hijos. Entonces todo el que cree tiene derecho a ser hijo de Dios. Entonces hoy vemos aquí la palabra adopción. El espíritu de adopción es el más importante, puesto que hasta el padre terrenal de Jesús de José lo tuvo, ya que aceptó a María con un hijo que no era suyo, realmente lo trató como tal. Aquí vemos entonces también el amor del Padre, igualmente porque el Padre hizo lo mismo con cada uno de nosotros. El único verdadero hijo del Señor, del Padre, es el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo lo que hizo fue precisamente para que nosotros fuéramos comprados por su sangre y pudiéramos tener aceptación como hijos con el Padre. Somos adoptados en el espíritu de adopción. Y bueno, ahora otra vez vamos a Isaías 53. Isaías 53, capítulo 8. Capítulo 8 dice: por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Bueno, vemos que fue cortado por muerte para que nosotros fuéramos unidos a Dios eternamente. Esto también lo reforzamos ahí en 1 Corintios 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, donde dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, uno solo, con el Señor Jesús, el Señor en mí. Pero Él fue cortado para que nosotros fuéramos unidos a Dios por medio del Señor Jesucristo. Estamos unidos a nuestro Padre hoy. Y también, bueno, ya para terminar esta parte del intercambio que fue hecho en la cruz, vamos a ver Romanos 6. Romanos 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Nuestro viejo hombre fue muerto para que el nuevo hombre pudiera venir a vida en nosotros. El problema es que muchos todavía tienen espíritu de esclavitud, o sea, ya se convirtieron a Cristo, pero no han permitido que se caigan las cadenas. A esto yo le llamo espíritu de masoquismo. ¿Por qué? Porque sabemos lo que Dios tiene para nosotros, pero nosotros queremos seguir sufriendo. El espíritu de masoquismo es como los gentiles cuando están escuchando una canción de Vicente Fernández, por tu maldito amor, y están llorando y sufriendo, pero quieren seguirlo haciendo, lo disfrutan. Entonces es lo mismo en el cristianismo. Cuando ya el Señor Jesús ya me dio una vida nueva y yo me sigo aferrando a seguir, tengo ese espíritu de masoquismo en donde me duele, pero quiero seguir disfrutándolo, lo que está en lo que a Dios no le agrada, y entonces paso a ser transgresor, y peor aún ahora que ya conozco la palabra de Dios. Y bueno, también terminamos con Colosenses 3, 9 y 10. Colosenses 3, 9 y 10, que dice: no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces nosotros
tenemos que desechar a ese viejo hombre, ya no tener espíritu de masculismo, rechazar ese espíritu y empezar a quitar esos malos hábitos que nos habíamos hecho. Ahora tenemos que entender que los malos hábitos van a ser vencidos solamente con buenos hábitos. Entonces, lo que yo tengo que venir a hacer es lo contrario a lo que antes hacía y fortaleciéndome en el Espíritu Santo para que mi cuerpo realmente pueda ser renovado y venir al verdadero conocimiento conforme a la imagen del que me creó. Bueno, pues en esta parte hasta aquí terminamos la primera parte, que es el intercambio hecho en la cruz, y ahora vamos a hablar del tema, díganlo, los redimidos, las declaraciones que tenemos que hacer para poder vencer ese espíritu que nos lleva todavía, a pesar de ser cristianos, llamar a Dios a seguir en desobediencia. Vamos a empezar con Salmo 107. Salmo 107. Salmo 107, versículo 2. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano el adversario y los ha reunido de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Qué declaración tan hermosa. Está hablando de nosotros, que nos reunió de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur, y dice: Dios ha redimido de la mano del adversario. ¿Dónde estábamos entonces antes de estar en Cristo? En la mano del adversario. Pero ahora puedo declarar así, como dice: díganlo los redimidos del Señor. Primero, 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, no se pertenecen? El cuerpo es de Dios y es la casa, el templo y morada de mi Señor Espíritu Santo. Si mi casa está sucia, mi Señor Espíritu Santo no puede morar ahí. Entonces mi casa tiene que estar limpia y barrida para que el Señor Espíritu Santo pueda morar en ella. Entonces mi cuerpo es templo para el Espíritu Santo. Ahora vamos a Efesios 1:7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Entonces, en él tenemos redención mediante su sangre, perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Él nos ha redimido y nos ha perdonado. Redimido quiere decir que quitó nuestro pecado, ya no se nos inculpa, ya no se nos señala por ese pecado y hemos sido, pues obviamente, limpiados. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en la luz, si ando en la luz, el Señor no me va a limpiar de todo pecado. Quiere decir que yo tengo la necesidad de estar en la luz, que es el Señor Jesús, para ser limpiado. Y bueno, también Hebreos capítulo 13, versículo 2, que dice: no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Muchas veces cerramos las puertas a las personas que necesitan ayuda, y sin embargo Él también es algo de la parte que nos da como redimidos el privilegio, quizás hasta poder hospedar ángeles. Él nunca va a permitir que pase nada, ningún daño, ninguna situación a tu familia cuando tú seas hospedador alegre y bendigas a las personas. Entonces, para esto, pues tengo que entender que el Señor Jesús me dio su imagen y semejanza. Y bueno, vamos ahora al capítulo 12, al versículo 12, perdón, que dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Padeció fuera de la puerta. Fuera de tu casa, espiritualmente. Está hablando, sí, que padeció fuera del pueblo por la propia sangre, pero en lo espiritual padeció fuera de tu puerta, para que tu puerta, tu casa, fuera bendecida, para que tú puedas ser de bendición para otros. Y entonces
yo entiendo que mi casa, mi familia, mi carne, mi propio ser, es santificado por la sangre de mi Señor Jesucristo. Y bueno, Romanos 6:13. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y como vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí mis miembros entonces me está diciendo que las partes de mi cuerpo son instrumentos de justicia de Dios. Entonces, si son instrumentos de justicia, yo los voy a ensuciar para que no puedan ser usados como tal. Yo tengo que ser un vaso limpio, ser usado. Y mi cuerpo, mis miembros, las partes de mi cuerpo tienen que ser instrumentos de justicia, de limpieza. Entonces, todas las partes de mi cuerpo, las partes hasta las más íntimas, las partes deben de estar en santidad para que puedan ser parte de esa justicia. Quizás ellas no van a hacer una acción, digamos, pero el simple hecho de que yo dé el ejemplo del Señor Jesucristo de fidelidad, eso me va a hacer vaso de justicia, para que entonces los otros miembros de mi cuerpo que fueron hechos para la pelea, que es mi mano, mis ojos para ver, mi boca para hablar, Señor, de las cosas del Señor, entonces puedan ser vaso de honra para poder glorificar a mi Señor Jesucristo. Vemos también que estamos entregados a Dios para su servicio y para su gloria. Entonces, nosotros somos sus siervos, somos sus esclavos, dice, como instrumentos de justicia, porque el pecado ya no tendrá dominio sobre vosotros, pues estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, entregados a su servicio y para su gloria. Entonces, tengo que entender que el diablo ya no tiene cabida en mí, algo que tiene que quedar bien claro. Dios lo que da no lo quita, es verdad, y tiene autoridad todavía el diablo, sí, pero dice la escritura que él es príncipe de este mundo y dice que a nosotros nos hizo una nación de reyes y sacerdotes. Yo soy rey, él es príncipe, entonces yo tengo mayor autoridad y el diablo no tiene autoridad sobre mí, tiene que estar bajo mis pies y ahí tiene que permanecer y no puede hacer nada que yo no le permita hacer. Entonces, cuando un cristiano dice es que el diablo me hizo como quiso, quiere decir que no es culpa del diablo. El diablo está haciendo su trabajo y no es negligente con él de hacerte tropezar. El diario lo va a hacer y yo ya tengo que estar en el entendido que ese es su trabajo y no va a ser negligente en él. Lo que yo tengo que aprender a ser no negligente en mi trabajo. Mi trabajo es mantenerme fiel al Señor Jesucristo y pelear la buena batalla de la fe. Y guerreando, entonces entender que yo tengo más autoridad que el diablo, porque es la autoridad que el Señor Jesús me reveló, me dio, me entregó a mí. Entonces él ya no tiene cabida en mí, no tiene poder sobre mí, no tiene cuentas pendientes contra mí, ya no hay nada. Todo fue pagado por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando el diablo me viene y me habla de mi pasado, yo tengo que entender que todo fue pagado por mi Señor Jesucristo y que Él ya no tiene nada que reprocharme ni puede hacerlo. Bueno, también aquí en el capítulo 3, versículo 23 al 25, muchos han de saber esta escritura del versículo 23, pero vamos a leer hoy hasta el 25, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dios pasó por alto ya mis pecados. Entonces, cuando viene el diablo y me recuerda quién fui, él no tiene parte ni suerte ni tiene autoridad. Y yo lo que le tengo que recordar al diablo cada que él me viene a recordar quién fui, que ya todo lo que fui, todo lo que hice y todas las acciones que dañé, lastimé, pequé, todo ha sido pagado con la sangre de mi Señor Jesucristo. Esto lo reforzamos en el capítulo 8, versículo 33 y 34, donde nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condena? Cristo es el que murió, sin más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. Entonces, cada que venga el diablo a acusarte de lo que has hecho, de lo que eres, de lo que fuiste, tienes que decirle: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y Dios es el que los justifica. No tiene forma, no tiene, pero tú tienes que vivir en una vida en rectitud para que realmente Él no tenga forma de volverte a recordar quién fuiste. Y bueno,
Vamos a terminar con Apocalipsis. Apocalipsis, versículo 12, capítulo 12, versículo 11, donde dice: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de testimonio de ellos, y no amaron sus vidas llegando a sufrir hasta la muerte. Lo que hablábamos en el tema anterior de los héroes de la fe. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de testimonio de ellos, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Entonces yo puedo estar dispuesto aún hasta sufrir la muerte. Quizás el Señor me dé el privilegio de morir por Él y me dé también el privilegio de no morir por Él, pero sí me da el privilegio de vivir por Él, caminando con la palabra de testimonio. Mi palabra debe ser testimonio del Señor Jesucristo en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar. Nuestro viejo hombre fue muerto entonces en Él para que ese nuevo hombre pudiera venir a la vida en nosotros y ser un ejemplo de esa vida. Entonces yo venzo a Satanás por la sangre del Cordero y por la palabra de mi testimonio, menospreciando mi vida hasta la muerte. Bueno, pues ya con esta escritura de primera de Corintios 6:13 vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces, mi cuerpo es para mi Señor, y mi Señor es para mi cuerpo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor bendito, en tres partes, Padre. Cada una es importante. Quizás en las emociones, en el alma, Señor, nos interese más la segunda parte, Señor bendito, al ver su sufrimiento y nos duela en nuestro corazón, pero el que nos duela no quiere decir que transformemos nuestro corazón, puesto que también a una persona que está con la resaca del alcohol al otro día, Señor, hay dolor, pero no quiere decir que haya arrepentimiento. Quizás jura y jura y jura que no va a volver a tomar, pero al otro día o quizás el mismo día ya está otra vez tomado. Entonces el que yo sienta dolor por lo que aprendí y entendí de la cruz en los temas anteriores no quiere decir que yo sea una persona transformada. Lo que va a mostrar mi transformación y que va a demostrar que mi dolor no fue un remordimiento en el alma, sino un arrepentimiento en el espíritu, es mi forma de caminar, de ser ejemplar, de agradecer y de entender el valor del sacrificio de la cruz en mi vida. Le pido, Padre, que las personas que están oyendo, Señor bendito, este mensaje puedan compartir, puedan dar su manita arriba al like, para que pueda ser compartido y bendecido muchas más personas por esta palabra. Le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias. Nos seguimos viendo, seguimos en los siguientes temas, y gracias por su atención.